Bienvenidos una vez más a Relatos Paranormales, el lugar donde las sombras cobran vida y los espejos esconden secretos que jamás deberían ser revelados. Hoy les traigo una historia perturbadora, inspirada en una de las leyendas urbanas más escalofriantes de todos los tiempos, Bloody Mary. Un relato contado en primera persona, donde descubrirán que lo que muchos creen, un simple juego, puede convertirse en una sentencia de muerte. Apaga las luces, ponte los audífonos y acompáñame. Si te atreves, me llamo Daniel, y nunca pensé que lo que vivimos aquella noche marcaría mi vida para siempre. Al principio todo fue una broma, un simple reto entre amigos. Habíamos escuchado 1000 veces la leyenda de Bloody Mary, la típica historia que circula en internet, en TikTok, en foros de terror. Así, dice su nombre frente a un espejo iluminado solo por una vela, aparecerá. Yo siempre fui escéptico, me gustaba asustar a otros, pero no creía en nada de eso, hasta que acepté participar en el maldito ritual. Fue una noche de viernes, después de una reunión en casa de mi amiga Laura. Éramos 5: Laura, su novio Andrés, mi mejor amiga Sofía, un chico nuevo llamado Kevin, y yo. La casa de Laura era grande, moderna, pero con un aire extraño, porque su familia la había comprado barata después de que los antiguos dueños la abandonaran. Entre risas y cervezas, alguien mencionó la leyenda. Kevin dijo que él ya había intentado lo de Bloody Mary cuando era niño. Según él, nunca pasó nada, pero admitió que siempre sintió escalofríos. Fue Sofía la que propuso hacerlo en serio, todos juntos. Yo me burlé que vamos a invocar a una señora de leyenda urbana, como si fuera un TikTok challenge. Laura nos miró con sus ojos brillando de emoción y dijo: en el baño del sótano hay un espejo enorme. Está perfecto. Con esas palabras comenzó la locura. Bajamos riendo, fingiendo que no nos importaba, pero por dentro, cada paso sonaba más pesado. El sótano estaba frío, con olor a humedad, y solo una bombilla débil alumbraba el pasillo. Cuando entramos al baño, lo primero que notamos fue el espejo. Era realmente grande, cubría casi toda la pared. No parecía un espejo moderno. Tenía un marco de madera oscura, tallada con símbolos raros. Laura dijo que venía con la casa, que nunca lo habían quitado. Yo sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Apagamos la luz y encendimos una vela. El reflejo temblaba en la superficie del espejo, como si el vidrio respirara. Bueno, ¿listos?, preguntó Sofía con una voz que sonaba más nerviosa que valiente. Andrés se rió para ocultar su miedo. Esto es una estupidez. Formamos un semicírculo frente al espejo, la vela en el centro. Kevin fue el primero en decirlo a Bloody Mary. Luego lo repetimos todos juntos. 1, 2, 3 veces. Nada pasó al principio, solo nuestro reflejo parpadeando en la luz débil. Nos reímos, pero yo sentí algo raro. A mi reflejo parecía tardar un segundo en copiar mi movimiento. ¿Lo vieron?, susurré. Sofía me miró seria así, como si, en ese momento, la vela chisporroteó, como si una ráfaga de aire invisible la golpeara. Kevin la sostuvo nervioso. Tranquilos, es normal. No, pero el espejo empezó a oscurecerse desde las esquinas. Era como si una sombra líquida se deslizara sobre el cristal. Andrés tragó saliva. Apaguen eso. Ya basta. Cuando lo dio, vimos un rostro. No era el de ninguno de nosotros. Una mujer pálida, con ojos vacíos y la boca torcida en una sonrisa macabra. Yo solté un grito y retrocedí, golpeando la puerta del baño. Laura dejó caer la vela y casi se apagó. El rostro en el espejo se acercó más, como si quisiera atravesar el vidrio. «Vámonos ya», gritó Sofía, tirando de mi brazo. Pero cuando intentamos abrir la puerta, descubrimos que estaba cerrada. Desde golpeamos la puerta una y otra vez, pero no cedía. Parecía trabada, aunque no había ningún seguro por dentro. Kevin empezó a sudar. Sus manos temblaban alrededor de la vela, que apenas nos daba un respiro de luz. Andrés intentó derribar la puerta con el hombro, maldiciendo en voz baja, pero fue inútil. Yo no podía dejar de mirar el espejo. Aquella mujer seguía allí, flotando en la oscuridad del reflejo. Tenía un cabello negro, lacio, pegado a la piel, como si estuviera empapado en sangre. Sus labios se abrieron despacio, y aunque no emitió ningún sonido, sentí claramente lo que murmuraba mi nombre en Daniel. Me aparté de golpe, tropezando con Sofía. Él a mí y su hiato, pero sus ojos estaban clavados en el vidrio. La vi moverse, susurró. Se movió cuando yo no lo hice.
La vela se apagó de repente y nos quedamos en una oscuridad total. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y los golpes de Andrés en la puerta. En medio de la negrura, un gemido femenino se extendió por el cuarto. No venía de ninguno de nosotros. Era un lamento grave, como si arrastrara siglos de dolor. Laura logró encender la linterna de su celular, pero apenas iluminó un rincón del baño. El espejo estaba completamente negro, como si ya no reflejara nada. «Esto no está bien, esto no está bien», repetía ella una y otra vez. Finalmente la puerta cedió, y caímos casi rodando hacia el pasillo del sótano. Nadie se atrevió a mirar atrás. Corrimos escaleras arriba y nos encerramos en la sala, con todas las luces encendidas. Intentábamos convencernos de que había sido una ilusión colectiva, pero el temblor en nuestras manos y los rostros pálidos lo negaban todo. «Yo lo escuché», dijo Kevin en un hilo de voz. «Alguien dijo un nombre, no el mío, no el de ustedes. Fue el tuyo, Daniel». Me quedé helado. ¿Por qué yo? Porque esa cosa me había señalado. Intenté reír, minimizarlo, pero en el fondo sabía que no podía ignorar lo que había sentido. No era un truco de la mente, era real. Esa noche decidimos dormir todos juntos en la sala, como si la compañía pudiera mantenernos a salvo. Pero el sueño fue un error. Apenas cerré los ojos, me vi atrapado de nuevo frente al espejo. Estaba solo, la vela en mis manos, y esa mujer sonreía desde el otro lado del cristal. Golpeaba el vidrio con sus uñas largas, dejando marcas profundas como garras. Cada vez que lo hacía, un sonido agudo me perforaba la cabeza. Me acerqué, obligado, y ella apoyó su rostro contra el vidrio. Podía ver sus ojos vacíos, blancos, como la leche. Sus labios se abrieron y esta vez sí escuché su voz con claridad. «Estoy más cerca de lo que crees». Desperté de golpe, empapado en sudor. Los demás dormían inquietos, algunos murmuraban cosas incomprensibles. Miré mi celular a las 3 de la mañana. A esa hora, dicen, las cosas malas tienen más fuerza. Me levanté con la intención de ir a la cocina por agua, cuando escuché un ruido metálico proveniente del pasillo. Era como si algo hubiera raspado la pared con un cuchillo. Me asomé, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero en el suelo encontré un pedazo de vidrio. Lo recogí con cuidado y sentí un corte en la palma de mi mano. No tenía sentido. ¿De dónde había salido? El baño estaba abajo, el espejo entero. Aún así, ese pedazo brillaba con un reflejo rojizo, como si hubiera absorbido sangre. Cuando regresé a la sala, Sofía estaba despierta. Me miró y se levantó sin decir nada. La escuché otra vez. Susurró. Estaba en mis sueños. Me decía que uno de nosotros no vería el amanecer. No pude dormir el resto de la noche. El amanecer llegó finalmente, pero no trajo alivio. La casa seguía pesada, como si el aire estuviera cargado con algo invisible. Nos despedimos temprano, con la excusa de que cada uno tenía cosas que hacer. Sin embargo, sabíamos que huíamos de algo que nos había seguido desde el sótano. Cuando llegué a mi casa, intenté olvidar todo. Encendí la televisión, me duché, puse música fuerte, pero cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía una presión en el pecho. Durante un segundo, juraría que veía una sombra detrás de mí. Esa tarde Sofía me llamó. Su voz estaba alterada. «Daniel, necesito verte. Algo anda mal». Fui hasta su apartamento sin pensarlo. Al llegar la encontré llorando, con la luz del baño encendida y la puerta cerrada. «¿Qué pasó?», le pregunté. Me tomó del brazo con fuerza y me llevó hasta el baño. El espejo tenía grietas que no estaban allí antes, grietas que formaban un patrón, casi como si alguien hubiera arañado el vidrio desde adentro. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró, «no desde anoche». Nos quedamos en silencio, escuchando el eco de nuestra respiración en aquel baño iluminado. Entonces, de entre las grietas del espejo, escuchamos un susurro ahogado. Era la misma voz que yo había oído en mis sueños. «Daniel». El susurro resonó tan claro que retrocedimos al mismo tiempo. Sofía soltó un grito ahogado y tiró una toalla sobre el espejo, cubriéndolo por completo. Pero aún bajo la tela, el vidrio crujía, como si algo golpeara desde adentro queriendo salir. Salimos del baño y cerramos la puerta con llave. Sofía me abrazó, temblando como nunca la había visto. «Daniel nos marcó a nosotros. No fue un juego». Yo intentaba tranquilizarla, aunque por dentro estaba igual o peor que ella. Sabía que tenía razón.
Algo se había roto esa noche y ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde Andrés me mandó un mensaje extraño. Solo decía: no dejes que te vea dormir. Lo llamé varias veces, pero no contestó. Minutos después, Laura me escribió que Andrés había desaparecido. Había salido de su casa en la mañana, pero nunca llegó a su trabajo, ni contestaba el celular. Nos reunimos los 4 en la casa de Sofía. La tensión era insoportable, nadie quería hablar del espejo, pero todos pensábamos lo mismo. Kevin trataba de mantener la calma, diciendo que Andrés simplemente se había escapado un rato, pero su voz se quebraba a cada palabra. Esa noche decidimos quedarnos juntos otra vez, temiendo que algo nos atacara estando solos. Cerramos cortinas, apagamos los espejos, incluso cubrimos la pantalla apagada del televisor porque reflejaba demasiado, pero aún con todo cubierto, sentíamos su mirada. Cerca de la medianoche, un ruido seco nos despertó. Venía del baño de Sofía. Fuimos hasta allá despacio, con una lámpara en la mano. La toalla que cubría el espejo estaba en el suelo, hecha jirones. El vidrio no tenía grietas ya, estaba intacto, liso, pero algo había cambiado. El espejo mostraba la habitación. Nos miramos aterrados. La lámpara iluminaba el baño. Nuestros cuerpos estaban ahí, pero en el reflejo no aparecíamos. De pronto, desde la oscuridad del reflejo, una mano pálida se apoyó contra el vidrio. Una mano de mujer, con uñas afiladas y negras. Laura gritó y cerramos la puerta de golpe. Nos atrincheramos en la sala, pero sabíamos que era inútil. Esa cosa estaba ligada a nosotros, no al lugar. Kevin empezó a sangrar por la nariz, sin explicación, y cayó de rodillas. Murmuraba algo incoherente, como si alguien hablara a través de él. Nos acercamos y entendimos parte de lo que decía: la sangre llama, la sangre abre el camino. Sofía le sostuvo la cabeza, pero Kevin gritó tan fuerte que casi nos dejó sordos. Después se desplomó inconsciente. Pasamos horas sin saber qué hacer. Cuando por fin amaneció, Laura dijo que no soportaba más. Quería respuestas. Propuso volver al sótano de su casa, al espejo original, convencida de que todo comenzó allí. Yo no estaba de acuerdo, pero al final todos aceptamos. No teníamos otra opción. Regresamos a la casa de Laura esa tarde. El sótano olía peor que antes, como hierro oxidado, como sangre vieja. El espejo estaba igual, enorme, silencioso, con su marco tallado de símbolos. Puro esta vez. La superficie no era clara, parecía agua oscura, ondulando suavemente. De repente, la voz se escuchó en toda la habitación, clara, fría: uno de ustedes ya me pertenece. Nos quedamos helados. Pensamos en Andrés, en su desaparición. ¿Era él el que ya no estaba entre nosotros? ¿O Kevin, que seguía con marcas en la piel como si lo hubieran arañado durante la noche? Sofía tomó la vela y la encendió. Si esto es real, debe haber una manera de cerrarlo. Cada puerta que se abre puede cerrarse. Se acercó al espejo y comenzó a rezar en voz alta. Laura lloraba. Kevin apenas podía mantenerse en pie. Yo la sujeté del brazo, rogándole que no lo hiciera, pero era tarde. El espejo respondió. Una figura se formó lentamente en la superficie, más clara que nunca. Era ella, Mary. Su rostro estaba deformado, su boca abierta hasta un límite inhumano, mostrando dientes negros y afilados. Sus ojos eran 2 huecos sangrientos que nos atravesaban. De repente, su brazo salió del espejo. No fue un reflejo, fue real. Una mano fría y húmeda tomó a Sofía por el cuello y la arrastró contra el vidrio. Ella gritaba, arañaba, pero la fuerza era brutal. Laura y yo intentamos jalarla hacia atrás, mientras Kevin vomitaba sangre en el suelo. El cuarto se llenó de un olor nauseabundo, como carne podrida. El espejo vibraba, como si fuera una membrana viva que latía al ritmo de un corazón maligno. Sofía se hundía poco a poco, hasta que solo su rostro quedó visible. Sus ojos me miraron con un terror indescriptible, pidiendo ayuda. La perdimos en segundos. El espejo volvió a ser liso, y en él se reflejó nuestra cara descompuesta por el horror. Sofía había desaparecido. Laura se desmoronó en el piso, gritando su nombre una y otra vez. Kevin se arrastró hasta la pared, con lágrimas en los ojos. Yo apenas podía respirar. Y entonces, la voz volvió a sonar, suave, como un cuchillo deslizándose entre carne. Faltan 2.
El silencio después de aquella frase fue insoportable. Nadie se atrevía a moverse. Laura lloraba en el suelo y Kevin apenas respiraba, con los ojos perdidos como si su mente estuviera a punto de romperse. Yo me quedé de pie, paralizado, mirando el espejo que ahora parecía calmo, como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior sabía que era una trampa. Mary no había terminado. De pronto, Kevin comenzó a reír, primero bajito, luego cada vez más fuerte, hasta que se volvió una carcajada histérica que nos heló la sangre. Sus ojos se volvieron completamente blancos y su voz, distorsionada, pronunció palabras que no entendíamos. Laura lo sacudía desesperada, pero no reaccionaba. Ya está dentro de él, susurré, comprendiendo que Kevin no estaba solo. La entidad lo había tomado. La lámpara del sótano explotó de repente, dejándonos en penumbras. La única luz era la de la vela que Sofía había encendido antes de ser arrastrada. Y en esa llama temblorosa vimos cómo Kevin se levantaba con una fuerza antinatural, sonriendo con los labios partidos. «Ella quiere más», dijo con una voz que no era suya. Laura gritó y corrió hacia las escaleras, pero la puerta del sótano se cerró de golpe, sellándonos dentro. El aire se volvió espeso, como si el cuarto entero respirara con nosotros atrapados en su interior. Kevin avanzó lentamente, sus manos crispadas como garras. Yo retrocedí hasta toparme con el espejo. Sentí su superficie fría en mi espalda y casi me derrumbé. Laura buscaba desesperada algo con que defenderse. Encontró un tubo de metal entre unas cajas y lo levantó con las manos temblorosas. Kevin lanzó un grito inhumano y se abalanzó sobre mí. En el último segundo me hice a un lado y Laura lo golpeó en la cabeza con el tubo. Kevin cayó, pero no estaba muerto. El espejo vibró detrás de mí, y del reflejo emergieron dos manos femeninas que sujetaron su cuerpo y lo arrastraron hacia el cristal. Laura y yo intentamos detenerlo, pero fue inútil. Kevin fue absorbido por completo. Su grito se fundió con el eco de miles de voces que provenían del otro lado. El espejo volvió a cerrarse y quedó quieto. Me desplomé en el suelo, jadeando. Laura se acurrucó contra mí, sollozando sin consuelo. Habíamos perdido a Sofía, a Kevin, a Andrés. Solo quedábamos nosotros dos. Pero en el fondo sabíamos que eso no era un alivio, era una condena. El espejo brilló de nuevo. La figura de Mary apareció más clara que nunca, como si cada alma devorada la hiciera más fuerte. Sus labios se movieron lentamente, formando palabras que me dejaron helado. Aún solo queda uno. Me, Miraba, me. Laura gritó que no, que se llevara a ella, pero el espejo no obedecía súplica. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien me estuviera arrancando los recuerdos. Vi destellos de Sofía gritando, de Kevin retorciéndose, de Andrés caminando hacia una oscuridad eterna, todo mezclado en un torbellino de voces. Me levanté tambaleante. Algo dentro de mí me decía que si no actuaba ahora, ambos terminaríamos en ese lugar. Tomé el tubo de metal de las manos de Laura y lo levanté sobre mi cabeza. «Si quieres mi alma, tendrás que venir por ella», grité con toda la fuerza que me quedaba. El espejo respondió con un rugido ensordecedor. La superficie se agrietó como cristal bajo presión. Mary extendió sus brazos, atravesando el vidrio para alcanzarme. Su rostro estaba a centímetros del mío, y sus ojos vacíos parecían devorar mi voluntad. En un último acto de desesperación, golpeé el espejo con todas mis fuerzas. El tubo atravesó el vidrio, y una explosión de fragmentos voló por toda la habitación. Un chillido inhumano sacudió el sótano. Laura se cubrió el rostro mientras yo caía de rodillas, sangrando por los cortes de los fragmentos. El espejo se hizo pedazos. El marco de madera se partió en dos, y lo que había dentro se desvaneció como humo. El eco de la voz de Mary retumbó una última vez. «No puedes destruirme. Solo live». Y luego, silencio. Laura me ayudó a levantarme. Ambos lloramos, abrazados, en medio del caos del sótano. El espejo estaba destruido, pero sabíamos que eso no significaba el fin. Tal vez habíamos cerrado una puerta, pero las almas atrapadas, Sofía, Kevin, Andrés, no volverían jamás. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi casa, vi mi reflejo en el espejo del armario. Por un instante, no se movió al mismo tiempo que yo.
Su sonrisa fue diferente a la mía. Y entonces lo entendí y no importa cuántos espejos rompas, ella siempre encuentra uno nuevo. Esta historia nos recuerda que hay juegos que nunca deben tomarse a la ligera. Lo que parece una simple leyenda urbana puede abrir puertas que jamás deberían abrirse. Los espejos guardan secretos, y a veces lo que reflejan no es solo nuestra imagen, sino algo mucho más antiguo y hambriento. Si alguna vez escuchas a alguien decir que pronunció 3 veces el nombre de Bloody Mary, no lo repitas. Puede que ella ya esté observando desde el otro lado. Gracias por escuchar este relato. Si te gustó y quieres más historias aterradoras como esta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Pero recuerda, nunca mires demasiado tiempo un espejo en la oscuridad.